Bien, buenos días. Gracias a todos y a todas, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Un Consejo de Gobierno donde hemos aprobado un proyecto de ley. Se trata de la proyecto de ley de modificación de la actual Ley de Turismo en Extremadura, y hemos aprobado también varias convocatorias para la modernización de los regadíos y la mejora de su eficiencia, con un presupuesto de 9 millones de euros. Convocamos hoy las escuelas profesionales de Extremadura en una apuesta clara por la formación vinculada a las primeras oportunidades de empleo, con 27,4 millones de euros. Volvemos a traer la subvención que permite la cofinanciación de las escuelas infantiles 0-3, las guarderías municipales, como coloquialmente las conocemos, que permite a los pueblos mantener este servicio con un presupuesto de 2,7 millones de euros. El aprendizaje a lo largo de la vida es otra de las convocatorias, con una dotación de 940.000 euros que aprueba hoy el Consejo de Gobierno. Y convocamos también la primera convocatoria perteneciente al año 2018 de lo que son las ayudas a las giras de las artes escénicas de la red de teatro y música de nuestra región. En total, distintas convocatorias que suman un total de 40 millones de euros que vienen a reforzar las políticas públicas que entendemos son necesarias en nuestra comunidad autónoma. Paso a detallarles todas ellas, y nos acompaña hoy el consejero Navarro porque, como les decía, traemos el proyecto de ley que modifica la Ley del Turismo en Extremadura, y él, como competente en materia turística de nuestra región, pues explicará las bondades de esta norma y la necesidad de modificar la actual Ley de Turismo en Extremadura. Explicando y comenzando con la explicación de las convocatorias, les decía que aprobamos hoy ayudas para la mejora y modernización de los regadíos de Extremadura para el presente ejercicio, con 9 millones de euros. Estos 9 millones de euros van a concretarse en actuaciones en 55 comunidades de regantes y va a afectar a una superficie estimada de 9.000 hectáreas. Las ayudas están destinadas a la realización de obras e instalaciones que vengan a fomentar el ahorro de agua y la eficiencia energética de los regadíos en Extremadura. En definitiva, nuestra apuesta por la Agenda de los Regadíos 2020 fue una apuesta desde el inicio de la legislatura. Nada más llegar, quiero recordarles que constituimos la Mesa de Regadío en la región y que, por tanto, de manera constante venimos tomando decisiones que vienen, como la de hoy con esta convocatoria de 9 millones de euros, no solo a apostar por la mejora de la eficiencia de los regadíos ya existentes, sino también ampliar los nuevos regadíos con los proyectos que ustedes conocen, como Monterrubio de la Serena, Villanueva del Fresno o el proyecto estratégico para la zona de Tierra de Barros, del que también hemos hablado aquí y hemos venido tomando decisiones en sucesivos consejos de gobierno. Traemos las escuelas profesionales para el año 2018 en una única convocatoria. Saben que el año pasado hicimos una convocatoria extra que formaba parte del acuerdo presupuestario que fuimos capaces de alcanzar con el Partido Popular para los presupuestos del año 17. En el 18 traemos una única convocatoria con una dotación económica de 27.400.000 euros. Se tratan de programas que consisten en el desarrollo de proyectos que vienen a combinar la formación con alternancia en el empleo, que formemos a esos jóvenes, y además este programa contiene la posibilidad de prácticas no laborales en empresas. En definitiva, este esfuerzo de 27,4 millones de euros es para darle una oportunidad a aquellos trabajadores desempleados que puedan formarse y puedan tener una nueva oportunidad de entrar en el mercado laboral en Extremadura. Todo nuestro esfuerzo para mejorar las cifras de desempleo y para dar oportunidad a los trabajadores desempleados en nuestra región. Hicimos en el año 2016 una modificación de las bases que regulaban estas escuelas profesionales en el GOBES llamadas Aprendices, y originariamente en los primeros gobiernos socialistas de la Junta de Extremadura, escuelas taller. Hicimos una modificación para quitar la limitación de la edad. En las primeras convocatorias que hicimos de este Gobierno podían acogerse a estas escuelas profesionales trabajadores desempleados de entre 25 y 45 años. Ahora solamente se necesita la mayoría de edad y no tiene ninguna limitación, de tal manera que aquel trabajador o trabajadora mayor de 45 años que se encuentre en una situación de desempleo, que también son muchos en la región, pues pueden acogerse a este programa, que creemos que es un programa que está funcionando bien, al que pueden acogerse las entidades locales y las mancomunidades de municipios de nuestra región, y que en el año 2017, como les decía, creemos que está funcionando bien. Se han puesto en marcha 67 proyectos, de los que han podido participar y beneficiarse 1.595 personas. Importante es
Las escuelas profesionales, esa formación que te permite prepararte para el mercado laboral, para tener una segunda oportunidad. Muchos desempleados que han tenido que reinventarse porque se han quedado con esta crisis económica en situación de desempleo. Y importantísimo es la educación infantil de 0 a 3 años. Está demostrado desde el punto de vista pedagógico que una buena educación infantil y una positiva educación infantil en esta primera etapa de la vida, de 0 a 6, que tiene 2 ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6, permite que el alumno tenga luego éxito en las siguientes etapas educativas, en la educación primaria, secundaria y ya en los estudios superiores. Por eso es muy importante que cofinanciemos con los ayuntamientos, que la Junta de Extremadura haga un esfuerzo para que muchos municipios de nuestra región puedan mantener el servicio de escuelas infantiles 0-3 años, porque con esta ayuda y con la puesta en marcha de esta política pública no solo estamos ayudando a las familias de Extremadura a conciliar la vida personal y familiar, sino que también estamos apostando por una educación de 0-0 años que creemos es muy positiva para las siguientes etapas educativas. Como en años anteriores, 2,7 millones de euros, lo que supone, 200.000 euros más que en la convocatoria pasada. Este incremento de 200.000 euros en la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 es fruto del acuerdo presupuestario y el pacto político que alcanzamos con Podemos para poder sacar adelante los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2018. ¿Qué es objeto de subvención? Pues son los gastos de personal y del propio funcionamiento del centro. En los últimos 5 años se han beneficiado de media, con estas ayudas, esta cofinanciación que hacemos, este esfuerzo para con los ayuntamientos de nuestra comunidad, 3.495 niños. Son las cifras que estimamos, pero esto va variando en función de los nacimientos que se producen cada año en Extremadura, que, como saben, no son todos los que deseamos, porque tenemos un gran problema, no solo en Extremadura, sino en otras muchas regiones de España, con la falta de nacimientos y con lo que hemos denominado el reto demográfico, sobre el que ya está trabajando la Junta de Extremadura, y en próximas semanas podremos hablar de todo lo que en los distintos departamentos de la Junta de Extremadura podemos hacer para luchar contra el reto demográfico. El número de escuelas infantiles que hay ascienden a un total de 182, que son aquellas que se pueden acoger a estas subvenciones de la Junta de Extremadura, con una dotación de 2,7 millones de euros. Importante es apostar por la educación de calidad, por la educación pública desde que el niño nace, de 0-0 años, pero también es muy importante que existan políticas públicas y programas públicos que permitan a aquellas personas que no pudieron estudiar en otra etapa de su vida que puedan hacerlo ahora. Estoy hablando de la convocatoria del aprendizaje a lo largo de la vida. El programa para el aprendizaje a lo largo de la vida en el año 18 tiene una dotación presupuestaria de 940.000 euros, lo que supone un 53% más que como nos lo encontramos a nuestra llegada al Gobierno. Y esto quiero ponerlo en valor, aunque sea una cuantía, poca cuantía de apenas 1 millón de euros, frente a otras muchas decisiones de muchos más millones de euros que yo les cuento aquí. Es importante poner en valor que en el año 14 este programa estaba dotado con 614.000 euros y hoy lo está con 940.000. Hemos ido incrementando de manera progresiva un programa que permite a muchas personas que no pudieron estudiar en su tiempo tengan una oportunidad. Este programa de aprendizaje a lo largo de la vida tiene, como en años anteriores y desde que se puso en marcha en el año 2000 en Extremadura, 2 modalidades. La modalidad A, que permite la formación en competencias básicas. Les pongo un ejemplo. Quien supere el curso de modalidad A puede, por ejemplo, prepararse las pruebas de acceso a un ciclo de grado medio o superior. Y la modalidad B, que es una apuesta decidida desde el año 2000 y una apuesta decidida del Gobierno de los socialistas en Extremadura por la alfabetización digital. En definitiva, se tratan de programas de informática básica para muchas generaciones de ciudadanos que nacieron en una etapa analógica y que, por tanto, necesitan de esta base sobre informática, sobre las tecnologías de la información y la comunicación para poder acceder a un puesto de trabajo o para poder mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Y la última convocatoria que les decía al inicio de mi intervención es la que tiene que ver con las artes escénicas y la música en Extremadura. Este año vamos a destinar a estas ayudas 1.200.000 euros, lo que supone 200.000 euros más que en el presupuesto anterior.
Esto no forma parte del acuerdo presupuestario, sino que forma parte de una apuesta decidida por las artes escénicas, que también emplean a muchas personas en nuestra región, y siempre en la mesa de las artes escénicas hemos venido en estos 2 años escuchando al sector y había una reivindicación de incrementar estas ayudas, que entendían que eran muy poca la dotación presupuestaria. Hemos hecho un pequeño esfuerzo, pero creo que también es importante, de incrementar en 200.000 euros, 1.200.000 euros frente al millón que había en la última convocatoria del año 2017. Estas ayudas para la programación de las artes escénicas en la Red de Música y Teatro de Extremadura se divide en 2 convocatorias. Para esta primera, que va del 1 de enero al 31 de julio del año 2018, bueno, que va del 1 de enero, me lo pondrán aquí porque estamos en el mes de marzo. Para el primer semestre destinamos un total de 720.000 euros y el resto de la cuantía, hasta llegar a 1.200.000, se convocará en el segundo semestre del año. Entendemos que la cultura es un motor de cambio social, es un motor importantísimo en Extremadura, y desde que los primeros gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra pusieran en marcha los escenarios móviles y el camión de la Junta, hemos venido apostando por la necesidad de que la música, el arte, la cultura y el teatro lleguen a todos los municipios de la región, por pequeño que sea. Por tanto, esta convocatoria, que viene a incrementar su presupuesto respecto del año anterior, en el año 2017 fueron subvencionados con estas ayudas de la Junta de Extremadura 273 espectáculos, que se verán incrementados fruto del incremento presupuestario que hemos hecho este año de 200.000 euros más. También es importante que pongamos en valor que la red de teatros de Extremadura ha pasado de ser 29 espacios a 46 en los 2 años y medio de gobierno que llevamos. Es decir, tenemos muchas dificultades presupuestarias, entramos en una legislatura con muchas dificultades presupuestarias, con muchos números que arreglar, pero la cultura no ha sido una asignatura pendiente de este Gobierno, que con mucho esfuerzo viene también poniendo en marcha políticas públicas y decisiones que puedan proporcionar a todas las personas que se dedican a las artes escénicas en nuestra región, que tengan también la posibilidad de poner en marcha montajes a lo largo del año y que esos montajes lleguen a todos los pueblos de Extremadura. Estas son las convocatorias que trae hoy el Consejo de Gobierno: modernización de los regadíos, escuelas profesionales en una apuesta decidida por la oportunidad que significa la formación y el empleo, escuelas infantiles que posibilitan la conciliación y también apuestan por una educación de calidad desde los 0 años, el aprendizaje a lo largo de la vida en programas que dan una segunda oportunidad a quienes no pudieron estudiar en otro tiempo, y la programación y la apuesta de las artes escénicas de nuestra región. En total, 40 millones de euros que hoy aprueba el Consejo de Gobierno. Y ahora sí, el consejero Navarro, como competente en materia de turismo en nuestra región, nos explica la necesidad y la oportunidad de traer hoy un nuevo proyecto de ley que viene a modificar la actual Ley de Turismo en Extremadura. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejera. Efectivamente, el Consejo de Gobierno, en su reunión de esta mañana, ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2011, conocida coloquialmente como Ley de Turismo y que literalmente es la Ley de Desarrollo y Modernización de Turismo de Extremadura. Como he dicho, es una ley de 2011 que sufrió alguna modificación puntual en 2014 y que ahora tiene una actualización de una parte de su articulado. Hay que recordar que el sector del turismo es uno de los más importantes de la economía extremeña, uno de los que mejor se ha comportado durante la crisis, uno de los que mejor se está comportando recientemente y que más empleo está generando. Y esto, nunca nos cansaremos de decirlo, gracias a un sector de empresas, de autónomos privados que están siendo capaces de hacer una oferta de turismo de interior competitiva con otras regiones españolas. Estos buenos resultados, insisto, son mérito de las empresas del sector turístico extremeño y de todos los profesionales y de todos los trabajadores de ese sector. Creo que es una obviedad que la manera de consumir turismo, por decirlo de alguna manera, está evolucionando rapidísimamente. Nuevos productos, nuevos canales, nuevas costumbres por parte de los consumidores. Esto hace que la legislación se tenga que adaptar a la realidad cambiante de la demanda turística. Por tanto, lo que hemos hecho en lo que llevamos de la legislatura es escuchar
y tomar nota muy atentamente de lo que los empresarios del sector turístico extremeño nos pedían que necesitaban para desarrollar mejor su actividad económica, para crear más empleo, para crear más riqueza. Luego, es una ley que responde en cada uno de sus cambios, en su mayoría, a las peticiones, a los intereses que nos trasladan los empresarios del sector turístico. Y si tuviera que destacar dentro de esto que se nos pide un objetivo principal, para mí sería combatir la oferta ilegal turística. La inmensa mayoría de los empresarios turísticos, absoluta inmensa mayoría, cumplen perfectamente todas sus obligaciones legales, pero hay una cierta competencia desleal por parte de una minoría, y ese es uno de los objetivos de esta ley, hacer que todos los empresarios que cumplen la ley compitan en igualdad de condiciones. Tiene también un objetivo, llamémosle, más técnico, y es que estábamos obligadas todas las comunidades autónomas que tenemos la competencia en materia de turismo a transponer a nuestra legislación autonómica una directiva europea de viajes combinados para proteger más adecuadamente los derechos de los consumidores. También hemos aprovechado esta actualización de la ley para transponer a la misma esta directiva europea de viajes combinados. Como decía antes, por parte del sector, desde hace tiempo se nos había puesto de manifiesto la existencia de una competencia desleal con una oferta principalmente de apartamentos turísticos que no competían en igualdad de condiciones. Repito lo que decía antes, entonces la ley entra en medidas muy concretas para perseguir esta competencia desleal que distorsiona el mercado turístico. Venimos trabajando intensamente desde la Dirección General de Turismo y los funcionarios de la misma en la lucha y en la persecución de la oferta ilegal, pero creíamos que necesitábamos herramientas legales. Entonces, la primera cuestión es que introducimos entre los objetivos de la ley, entre los grandes objetivos de la ley, la erradicación de la competencia desleal, que va paralela con el reconocimiento de los derechos de los consumidores de turismo, porque normalmente una oferta ilegal va asociada a una menor calidad. Al perseguir la oferta ilegal estamos reforzando los derechos de los consumidores. Es conocido, así lo exige la ley, desde su aprobación en 2011, que para ejercer cualquier actividad turística hay que estar inscrito en el registro extremeño de establecimientos turísticos, cualquier actividad turística. Los ilegales son precisamente aquellas empresas, aquellos particulares que los desarrollan sin estar inscritos y, lógicamente, por tanto, sin que se pueda acreditar que cumplen los requisitos. Entonces, como ya habíamos anunciado, la ley va a lo que entendemos que es el origen del problema. En general, en todo el mundo, en España y en Extremadura, ¿cómo ha sido la aparición de esta oferta ilegal? A través de plataformas online. Plataformas que hacen bien promoción, bien publicidad de estos productos turísticos. Entonces, la ley establece con toda claridad que no se podrá ofertar en ninguna de estas plataformas, especialmente las online, ningún alojamiento, ningún producto, ningún servicio turístico, pero especialmente me quiero referir a los alojamientos que no acredite que tiene su inscripción en el registro de establecimientos industriales. No solo que lo acredite, sino que se haga constar dicho número de inscripción. Esa es la garantía que tiene el comprador de estos servicios, el consumidor, de que lo que está adquiriendo es algo legal y de lo que tiene la capacidad de exigir sus derechos. Al mismo tiempo, le imponemos la obligación, la ley, caso de ser aprobada, le impondrá la obligación a estas plataformas, a cualquier medio donde se promocione o se publiciten alojamientos o productos turísticos, de poner en conocimiento de la Administración autonómica aquellos casos que se detecten en los que inadvertidamente se puedan haber insertado promoción o publicidad de establecimientos sin número de inscripción.
Tienen obligación de exigirlo y tienen obligación de comunicárnoslo caso de que se detecte que no se ha hecho así. Y, para completar, decía que esto se incorpora a los principios básicos, a los objetivos de la ley, se introduce en el articulado y se introduce en el apartado del régimen sancionador. De manera que se pasa a considerar como una nueva infracción muy grave el que una de estas plataformas promocione o comercialice o publicite productos turísticos sin estar inscritos en el establecimiento, o no atienda los requerimientos de la Administración para que deje de hacerlo, o no comunique a la Administración cuando esto se llegue a producir. Por tanto, nos dotamos de una herramienta jurídica potente para luchar contra los alojamientos turísticos ilegales, persiguiendo, primero, que la competencia sea en igualdad de condiciones para esa inmensa mayoría que cumple y, segundo, defender los derechos de los consumidores. Entre el conjunto de aspectos que toca la ley, la modificación de la ley, que es muy variado, por razones de brevedad voy a destacar otros dos. La ley define el concepto turismo rural, aquel que se desarrolla en núcleos rurales, y establecía hasta ahora que el límite para considerar un núcleo rural donde se califica un alejamiento como rural era poblaciones con menos de 10.000 habitantes. Hemos entendido, así lo entienden también algunos ayuntamientos que nos lo han pedido expresamente, que sería conveniente elevar este límite a 20.000 habitantes para el núcleo. Eso es lo que hacemos ahora. Eso quiere decir, por tanto, que todas las poblaciones extremeñas con poblaciones comprendidas entre 10 y 20.000 habitantes, que hasta ahora, a efectos turísticos, no tenían la consideración de núcleo y, por tanto, sus alojamientos de turismo rural, van a pasar a tenerlo si esta ley se aprueba en estos términos. Y, en tercer lugar, otra demanda, insisto, que lo que estamos atendiendo básicamente con esta ley es atender las demandas del sector, es establecer una nueva categoría que podríamos llamarla variada, donde caben distintos establecimientos que hasta ahora no encajaban exactamente en ninguno de los tipos que la ley vigente contemple. A esta nueva categoría que he denominado yo, para entendernos, variada, la ley la define literalmente establecimientos singulares. Yo creo que todos conoceremos algún caso, pues se están haciendo alojamientos turísticos que son cabañas en árboles. En algunas otras zonas se están haciendo alojamientos turísticos en cuevas. Algún tipo muy singular de camping. Concretamente, en el idioma inglés, que como sabemos es el que suele ir por delante, como fusión de dos palabras que se utilizan mucho en inglés, camping y glamuroso, se ha acuñado el término glamping, camping glamurosos, si se me permite la expresión. Camping de alto nivel, con servicios muy diferenciados, con alguna tematización particular. Eso no cabía en la actual ley. Entonces, definimos esta categoría de establecimientos singulares de manera que este mercado tan cambiante, con unos empresarios muy innovadores que constantemente buscan productos turísticos nuevos que ofrecer, pues tengan un encaje en la ley que les permita, que les facilite, ese es otro de los grandes objetivos de todo lo que hacemos en esta ley, hacerle la vida más fácil a los empresarios. Insisto, la ley tiene otro número importante de medidas concretas, pero estas tres, la lucha contra los apartamentos ilegales, la nueva definición, elevando a 20.000 el número de habitantes para considerar núcleo rural y turismo rural, y esta nueva categoría de establecimientos singulares, yo creo que son tres de las más significativas y que reflejan perfectamente ese doble objetivo de potenciar el turismo en Extremadura al tiempo que se atienden las demandas de los empresarios y se defienden los derechos de los consumidores. Gracias, consejero. Una vez aprobado el proyecto de ley, como saben, se remitirá hoy a la Asamblea de Extremadura y, por tanto, este Gobierno iniciará las conversaciones
necesarias con los grupos de la oposición para que seamos capaces de sacarla adelante y aprobarla en el Parlamento Regional una vez que ha sido aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Comenzamos con las preguntas, si queréis. Yo, con el permiso de la consejera, ha hecho ahora un comentario que a mí me da pie para ampliar la información, en el sentido de que es una ley tan trabajada con el sector que estamos convencidos de que va a concitar acuerdos importantes en la Asamblea de Extremadura. Pero, en cualquier caso, ya antes de ser aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, hemos tenido unas tandas de varias reuniones con cada uno de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para que estuvieran perfectamente informados del detalle de lo que perseguimos con esta ley. Por supuesto, ahora, cuando entre ya formalmente por el registro de la Asamblea, intensificaremos esos contactos y esas conversaciones para, si es necesario, escuchar aportaciones de los otros grupos y mejorar el texto legal. Pero subrayar que ha tenido un proceso de una amplísima participación, con varias reuniones del Consejo Regional de Turismo, varias reuniones de trabajo con la Mesa de Promoción Turística y, insisto, ya varias tandas de reuniones con los propios grupos parlamentarios, antes incluso de que llegue el momento formal de trabajar juntos todos los grupos parlamentarios de la Asamblea. Gracias, consejero. Comenzamos, si queréis. Sí, buenos días, consejero. Quería saber esa nueva figura sancionadora que ha hablado antes para las plataformas que publicitan, de cuánto sería la cantidad de la sanción. Y, por otro lado, quería saber, a efectos prácticos, qué significa el hecho de que un turismo se pueda calificar de rural al pasar de 10.000 a 20.000 las poblaciones que se pueden acoger a, digamos, a ese sello, entre comillas, y qué significa también a efectos prácticos el ser catalogado de establecimiento singular respecto a la situación que tendrían antes esos establecimientos. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, el régimen general sancionador no se toca. Ya existían sanciones leves, graves y muy graves, como suele ser habitual en todo el ordenamiento jurídico. Esta ley de turismo contempla, y esto tampoco se toca, que para las infracciones muy graves la sanción, en función de unos criterios de graduación y en función de si ha habido reiteración o no, puede ir desde 6.001 euros hasta 60.000 euros. Eso se mantiene para todas las infracciones muy graves. Luego, esta nueva figura de infracción grave encajaría, insisto, los funcionarios instructores del expediente, atendiendo a los criterios objetivos que marca la ley, fijarían la cuantía exacta en el tramo comprendido entre 6.001 y 60.000 euros. Alojamiento o turismo rural es en sí mismo una marca distintiva que es apetecida por muchos promotores, les gusta identificarse de esta manera. Y, por otra parte, en algunas convocatorias de ayudas que hacemos, pues diferenciamos especialmente esta categoría. Por tanto, atendemos a planteamientos muy concretos de ciudades, de poblaciones de Extremadura, con proyectos de alojamientos concretos que se iban a desarrollar en poblaciones de este tamaño que he dicho, de entre 10.000 y 20.000, y que, gracias a esta modificación, si finalmente resulta aprobada, pues podrán hacer lo que el empresario nos ha dicho que desearía y que nosotros entendemos que es totalmente consecuente, y es que el límite entre lo rural y lo urbano nos parece muy lógico que a estos efectos esté fijado en los 20.000 y no en los 10.000 euros. Y había una tercera pregunta, por favor. Sí, el tema de los establecimientos singulares, ¿qué implica esa nueva catalogación? Bueno, lo que implica es que se puedan legalizar. Hasta ahora, un hotel, la ley fija con los requisitos exactos que tiene que tener para poder ser clasificado como hotel, o para ser clasificado como hostal, o para ser clasificado como apartamento turístico. Esa cabaña sobre un árbol, que ponía antes como ejemplo, no podía cumplir ninguno de esos requisitos. Siempre había alguno que incumplía, lo cual estábamos impidiéndole hacer esa oferta de una manera reglada. Ahora, en estos establecimientos singulares, lo que se abre la puerta es a que los empresarios tienen una figura bajo la que legalizarse y tendrán que justificar que los conceptos más mínimos que se requieren
en cualquier establecimiento turístico se cumplen, pero se cumplen de una manera diferente a los estándares. En resumidas cuentas, abrimos una posibilidad de legalizarse siempre bajo la ley, que es otro, como decía antes, de los grandes principios. Como nota curiosa, supongo que a pesar de que ahora se va a impulsar un proyecto de ley, también sería interesante saber hasta ahora, con los recursos que tiene la Administración, cuántos establecimientos ilegales han sido detectados en la región y, sobre todo, pues exactamente qué es lo que ha pasado con ellos, si tenemos un recuento exacto de ellos. Como es una pregunta que me hacen ustedes con mucha frecuencia, procuro ir preparado para responderla. Eso está bien. Los últimos datos que me pasa la Dirección General de Turismo es que en la base de datos que llevamos de anuncios en plataformas online, subrayo anuncios, que no apartamentos, porque la mayoría de las veces el propietario o titular de un apartamento ilegal se publicita en 2, 3 e incluso más plataformas. Hemos detectado 773 anuncios de viviendas que a priori entendemos que no están, viviendas que se ofrecen como apartamentos turísticos y que no están inscritas en el registro de establecimientos turísticos. A partir de la actividad que desarrollamos con medios propios y en colaboración con los ayuntamientos, hemos identificado dónde están exactamente 419 de estos apartamentos que se ofertan ilegalmente. El total, hay más de 300 que han dejado de ejercer la actividad. Ha habido un requerimiento por escrito y hemos constatado que han desaparecido los anuncios de estas plataformas, con lo cual un porcentaje muy importante, ante un simple requerimiento, han dejado de ofertar estos apartamentos. Y del orden de 100 de ellos han iniciado trámites para inscribirse en el registro de establecimientos turísticos. Siempre queda quien no hace ninguna de las dos cosas y quien persiste en la oferta. En estos momentos hemos abierto, desde que empezamos esta campaña, 79 expedientes. Con sentencia firme, confirmada en los tribunales, hasta ahora tenemos una. Yo creo que estamos en el buen camino y que a esta campaña intensa que veníamos haciendo, ahora se va a sumar, el día que dispongamos de la ley actualizada, la herramienta mucho más potente que nos permitirá ir al origen. Pasamos los datos ahora, aunque los ha explicado el consejero, para que los tengáis. Buenos días. Al hilo precisamente de esto último que decía el consejero, 79 expedientes, ¿desde cuándo? Porque no recuerdo el principio de cuándo empezó esta campaña, ¿desde cuándo esos 79 expedientes? Luego quería una aclaración, porque creo que no lo he pillado bien. Decía usted que no se podrá ofertar ningún alojamiento turístico en plataformas online. Entiendo los alojamientos que no cumplan los requisitos legales, los que están registrados. Empiezo por lo segundo, que me parece lo más relevante. He dicho, y si no lo he dicho, desde luego ha sido un lapsus importante por mi parte, que no se podrá ofertar sin incorporar el dato del número de inscripción en el registro de establecimientos industriales de Extremadura. Tiene un código que se le asigna oficialmente. En el momento en que se le notifica que ha sido inscrito, se le asigna un código. Ese código es perfectamente conocido en el sector y ese es el que cualquier medio, no estamos hablando solo de plataformas, la plataforma es lo que hoy día hemos detectado que es la herramienta más potente, pero cualquier medio, nos da igual, de un medio de comunicación en papel, un periódico, una publicidad en un medio digital que no sea una plataforma, pero publicite un alojamiento rural extremeño, por poner un ejemplo, tiene que dar la información, si esta ley se aprueba, del número de inscripción en el registro de establecimientos industriales. Ese será como el sello de calidad para que el consumidor sepa que tiene unos derechos y que una administración le protege, y para que no se produzca competencia desleal por alguien que no esté pagando impuestos, que no esté dando de alta a trabajadores, etcétera. 79 expedientes, no sé desde cuándo. Desde el principio de la legislatura.
A portavoz me gustaría hacer una pregunta. Le tengo que preguntar por la ecotasa, porque las eléctricas han cuantificado ya en 775 millones los que tendría que devolverle Extremadura. Una valoración por parte de la Junta y si mantienen que en ningún caso afectaría al bolsillo del ciudadano. La contesta el consejero, si a usted le parece oportuno. No sé si es muy reciente. Estoy preparada, pero es la información reiterativa de las últimas semanas, no es una nueva información para que pueda contestártela al consejero. La Administración, yo creo que se entiende bien, funcionamos a partir de hechos administrativos o, en este caso, hechos de los tribunales y de los juzgados. Esa cuantificación no responde a ninguna sentencia ni a ningún hecho. Por tanto, desde la Administración no hacemos valoración sobre conjeturas a partir de futuras sentencias o sus futuros pronunciamientos de los tribunales. Sí que mantenemos el firme convencimiento de la legalidad del impuesto extremeño, conocido vulgarmente, el impuesto autonómico, conocido como ecotasa, y en cualquier caso, insisto, habrá que estar a lo que sean pronunciamientos de los tribunales. Aventurar conjeturas sobre hipotéticas sentencias creo que es algo que no debemos hacer. Buenos días. A mí me gustaría hacer dos preguntas a la portavoz. Una de ellas es acerca del anuncio de los sindicatos de pedir la apertura de la mesa de negociación para implantar aquí en Extremadura el Acuerdo Nacional sobre Empleados Públicos. Y luego la segunda es sobre un problema que me están contando ahora mismo que hay en la sanidad extremeña, que es que no hay sistema informático. Los médicos me están contando que no tienen acceso ni a historiales ni nada, y eso no sabemos si forma parte de un paro programado del sistema o no. Si se lo están contando en este momento y usted me lo traslada a mí, lo conozco en este momento y no puedo aventurarme a decirle por qué ocurre eso. En cualquier caso, cuando se producen paros programados, le puedo decir por mi propio servicio de aquí de prensa y publicidad, por cualquier mejora en el propio sistema informático se avisa. Si usted me está diciendo que es una información que se produce en este momento, al término de la rueda de prensa nos informaremos con el consejero Vergeles y le facilitaremos la información como siempre hace este Gobierno. Respecto a la propuesta de los sindicatos, nosotros en este Gobierno no le tememos a las equiparaciones salariales, porque nos parecen justas reivindicaciones de los trabajadores. Pero sí que nos parece que debe ser el Gobierno de España quien unifique los criterios en una mesa si se quiere implementar la equiparación salarial a raíz de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con todos los sectores. Nos parece que sería la fórmula razonable para atender esa petición. Hola, buenas tardes. Al consejero le quería preguntar por la situación en la ronda este, después de que la Comisión Jurídica anulara el concurso, retrasos en obras, etcétera. Y luego sobre la inversión en el plan de regadíos que usted ha comentado, quería confirmar si forma parte de, si esa inversión está dentro de los 64 millones que tiene que aportar la Junta. No, quizás no me... Bueno, ahora le contesta al consejero. Empiezo yo con los regadíos. Lo que traemos hoy es una convocatoria de mejora que quiere buscar la eficiencia de los regadíos ya existentes. Esta convocatoria se ha dado en otros años, una convocatoria 9 millones de euros que adelantó hace varias semanas la propia consejería, el propio secretario general en una visita que hizo a una comunidad de regantes. Es decir, eso no tiene nada que ver con el proyecto concreto de regadío de tierras de barro y con la parte proporcional que nos tocaría poner, en este caso, a la comunidad de regantes Tierra de Barro, a la Junta de Extremadura y la insistencia y petición que tenemos al Gobierno de España. Sí que aprovecho la oportunidad de su pregunta para decir que la consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barro, tiene solicitada una reunión con la ministra y que confiamos en el buen entendimiento del Gobierno de España y de la Junta de Extremadura para sacar adelante un proyecto que nos parece estratégico no solo para la comarca Tierra de Barro, sino para el conjunto de la región. Estos 9 millones de euros forman parte de lo que hemos denominado desde el inicio de la legislatura Agenda de Regadíos 2020. Antes decía el consejero, esta modificación de la Ley del Turismo viene muy consensuada con el sector
Y esa está siendo la manera de trabajar y de tomar las decisiones de este Gobierno. Nosotros establecimos una mesa del regadío, nada más llegar a la Junta de Extremadura, para que todas las decisiones que tomamos las tomemos de la mano de aquellos a los que más va a afectar y, por lo tanto, nuestras decisiones sean más acertadas. Y esa era la convocatoria de los 9 millones por las que usted me preguntaba. Sí, el inicio de las obras de la ronda sureste de Cáceres no va a sufrir ningún retraso sobre la planificación prevista. En las próximas semanas se iniciará con toda normalidad la ejecución de las obras. Ya está firmado el contrato hace tiempo con la empresa, se están terminando de desarrollar las expropiaciones, se está terminando por parte del Ayuntamiento de Cáceres de poner a disposición de la Junta el suelo que le corresponde aportar al propio Ayuntamiento, todo esto con absoluta normalidad. La circunstancia de la que tuvimos conocimiento el viernes pasado, de este pronunciamiento de la Comisión Jurídica, lo que nos ha obligado es, a enfocar de una manera distinta los trabajos de la dirección facultativa de las obras. La dirección facultativa es desempeñada con toda normalidad por los funcionarios de la Dirección General de Infraestructura, en este caso pues normalmente por los ingenieros de caminos, por los ingenieros técnicos de obras públicas, funcionarios que con estas asistencias técnicas lo que tienen es un importante apoyo externo. Lo que vamos a hacer es licitar de inmediato, tal como nos ha indicado la Comisión Jurídica, como esto va a tardar unos meses, 4, 5, 6 meses. Mientras tanto, tendrán que reforzar su trabajo los propios funcionarios y con algunas de las herramientas que la Ley de Contratos pone a nuestra disposición para pequeñas cuantías, pues reforzaremos los medios propios con apoyos de empresas privadas, respetando siempre los márgenes de la Ley de Contratos. Por lo cual, y es lo que decía al principio y que tengo mucho interés en subrayar, no va a afectar de ninguna manera a los plazos previstos para el inicio de las obras. Fabián, llegará un momento en que las preguntas que ustedes me hacen aparezcan en una pantalla y no hace falta ni que estén ustedes aquí. Ya les puedo contestar porque ahora las ruedas son interactivas y esto es bueno para ustedes y para nosotros. Parece ser que ha habido un problema en el operador de telefonía a nivel nacional y que no solo ha afectado al Servicio Extremeño de Salud, pero que ya está solucionado y que ya está funcionando correctamente en el SES y en todos los organismos que hayan sido afectados por esta incidencia tecnológica. ¿De acuerdo? Más cocinas. Sí, buenos días. 3 cosas. Una sobre el camalote. Ayer denunciaba la plataforma SOS Guadiana que ha habido negligencia en parte de la Confederación porque aseguran que no se está limpiando el camalote como una escalera, sino que se tendría que limpiar mucho río más arriba, no como se está haciendo ahora a partir de la presa de Montijo. Eso por un lado. Por otro lado, al consejero también sobre la mina de Cáceres. Ayer, como sabe, hubo una reunión entre la alcaldesa y los representantes de la empresa. El ayuntamiento sigue en el no. ¿Qué piensa al respecto? Y por otro lado, si hay alguna novedad sobre la azucarera de Mérida. ¿Empiezo yo? Compartimos y la hacemos nuestra también, ¿no? La preocupación de la plataforma SOS Guadiana y la preocupación del Ayuntamiento de Mérida y de todos los ayuntamientos afectados. La hacemos nuestra y le pedimos mayor diligencia a la Confederación, que, como decía ayer el alcalde de Mérida, parece mentira que con todos los servicios y las herramientas tecnológicas no hayan podido prever lo que iba a ocurrir. Cuesta creerlo, ¿no? Por tanto, le pedimos una mejor diligencia y actuación para que esta planta no se coma nuestro río Guadiana, que nos hace mucha falta en muchas comarcas de la región. Y parece lógico también que la delegación del Gobierno, como representante del Gobierno de España en Extremadura, en lugar de dedicarse a valorar hasta rozar el ridículo de si la manifestación del 8 de marzo ha sido positiva o negativa, la ha secundado mucha o poca gente, yo creo que eso es incontestable el éxito de la misma, pues debería utilizar las convocatorias públicas para exigirle a su propio Gobierno que el camalote no se coma nuestro río Guadiana, y esa es la petición que le hace la Junta de Extremadura, como bien hizo ayer el alcalde de Mérida. Por la parte que me afectan, con respecto a la mina,
Habrán observado que desde la Junta de Extremadura estamos procurando hacer el menor número de declaraciones posibles. Entendemos que como administraciones con competencias administrativas, como es el caso de la Junta de Extremadura en materia minera y en materia ambiental, nuestra obligación es cumplir nuestras responsabilidades y no dedicarnos a polemizar entre administraciones. Mucho más este criterio nuestro de no polemizar entre administraciones cuando lo que está por medio son proyectos económicos privados. Tenemos un respeto enorme a cualquier empresario de dentro o de fuera de Extremadura que plantea un proyecto económico. Como hemos repetido muchas veces, tenemos una legislación minera, una legislación ambiental y la obligación de cumplirla. Y de ese punto no nos vamos a mover. Por tanto, todo lo que sea trabajar fuera de polémicas entre instituciones, fuera de permanentemente estar haciendo declaraciones a los medios de comunicación, yo no sé si buscando algún tipo de rentabilidad electoral. Nosotros lo único que buscamos es cumplir la ley y respetar el derecho de todas las partes. El derecho de los empresarios a que sus solicitudes se tramiten según la ley y el derecho de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, a opinar y a participar en los procesos de evaluación ambiental. Ese es un derecho intocable que estamos obligados a respetar y a potenciar, y así nos hemos comprometido. A mí me parece que si hay que hacer una distinción entre las opiniones que se pueden tener sobre un proyecto, o en este caso particular sobre el proyecto de la mina, para mí la distinción importante no es apoyarlo o no apoyarlo, estar a favor o estar en contra. Eso ya llegará. Lo que se trata es de estar a favor o en contra de cumplir la ley. Entonces, la Junta de Extremadura, desde el primer instante que tuvimos conocimiento de este proyecto, nuestra postura ha sido ni apoyarlo ni atacarlo, cumplir la ley. Es lo que vamos a seguir haciendo. En cambio, desde otras instancias hemos visto que se pasó de calificar el proyecto de la mina como una oportunidad a después pedir el carpetazo. En las manifestaciones que he podido leer en los medios de comunicación esta mañana o ayer por la tarde en medios digitales, he visto concretamente que se decía... me ha parecido entender que se decía por parte del Ayuntamiento que la tramitación debe seguir adelante. Pues totalmente de acuerdo. Bienvenido quien diga que la tramitación debe seguir adelante, bienvenido al mismo punto en el que la Junta ha estado todo el tiempo. La tramitación en cualquier instancia, en el Ayuntamiento de Cáceres, en la competencia minera, en la competencia ambiental, cualquier otro organismo afectado que en su momento tenga que informar, como puede ser la Confederación Hidrográfica, cumplimiento de la ley, desarrollo normal y corriente de la ley, sin polémicas institucionales, sin polémicas que se provoca, que sean mediáticas. Nuestra posición, reitero, va a ser trabajar, cumplir la ley y al final, como hemos dicho siempre, los proyectos se autorizan o no se autorizan y eso se acepta con toda normalidad. Pero no se prejuzga, simplemente se espera al resultado. Y finalmente hay proyectos de actividades económicas que se autorizan y hay otros proyectos que se rechazan. Eso pasa en todos los ámbitos. Hay declaraciones de impacto ambiental de las que hace el Ministerio de Agricultura en Madrid, que unas son favorables y otras son desfavorables. Para eso está la norma, para que al final los equipos técnicos digan favorable o desfavorable o favorable con condiciones. En todos los casos, sin excepción, esa es la postura de la Junta, esperar a las conclusiones de los procedimientos, especialmente de aquellos que son más sensibles para los ciudadanos, y que hay una legislación europea que exige el derecho a la participación, llevado al límite máximo. Eso es lo que queremos en todo momento. Perdón, la azucarera no hay novedades. Partimos de un hecho que es complicado y es que el precio de la electricidad en España
saben ustedes que el precio de la electricidad es la suma básica de dos componentes, el precio del mercado más una serie de añadidos regulatorios que tiene la electricidad. Pues el resultado final es que cuando le preguntamos a cualquier industria extremeña, el precio que paga por la electricidad es sensiblemente superior a la electricidad que otro empresario de ese mismo sector, que en lugar de estar en España estuviera en otros países europeos, pagaría. Efectivamente, eso se convierte en una barrera, no es ninguna novedad. Hay muchas empresas extremeñas que exportan, que compiten en los mercados internacionales con empresas de otros países de Europa y del mundo, y en algunos de esos países la electricidad es significativamente más barata. Esto es algo que se ha encontrado el promotor de la azucarera y a lo que está buscándole soluciones, y desde la Junta de Extremadura estamos intentando ayudarle a encontrarlas. No es fácil, insisto, porque se trata de una situación estructural del mercado energético y en concreto del mercado eléctrico español. Sí, una duda respecto al tema de los alojamientos ilegales. Los expedientes que se han detectado, ¿son más comunes en una zona concreta o se dan por toda Extremadura? Como parece lógico y se podía intuir, y así lo demuestran los hechos, se concentran en las principales ciudades turísticas. Concretamente, si hubiera que destacar dos focos donde hemos identificado, pues en las ciudades de Cáceres y de Mérida. Solo una duda sobre la azucarera de nuevo. ¿Sitúa eso al Reino Unido, a Inglaterra, con más ventaja sobre Mérida para instalar definitivamente la azucarera? Pues de memoria no me conozco en profundidad la comparación de precios entre distintos países de Europa, precios de la electricidad me quiero referir, pero me parece recordar que en Gran Bretaña son superiores los precios de la electricidad a España, con lo cual si se manejara la variable comparar precios entre Gran Bretaña y España, precios de la electricidad, ese no sería precisamente, no jugaría en contra de Extremadura y de España. Muy bien, muchas gracias.